Cuéntanos un poco, ¿cómo está el mercado? O sea, ¿cómo ves tú el tema? Porque estamos grabando este podcast en marzo de 2026, hemos iniciado ya 3 meses de año, ha saltado lo del conflicto en Oriente Medio, Irán, Israel, etcétera, toda esta movida. ¿Cómo ves tú que va a seguir este año? Bueno, para hacer la lectura actual de la economía hay que remontarse un poco atrás en el tiempo. Sí. ¿Qué ocurrió? Tuvimos un shock importante con la crisis del COVID, en la que nos encierran a todos, se genera un shock de oferta y eso a la postre termina generando una recesión violenta, primero, inicialmente, y después una ola de inflación, que obliga a los bancos centrales de todo el mundo a subir los tipos de interés a niveles que no se veían en décadas. Tuvo que venir una crisis económica a nivel mundial derivado de esa caída de la demanda para ajustar los precios. Lo que sucedió es que no se produjo esa crisis económica porque Estados Unidos tomó la decisión de evitar una crisis de la economía que no tenía por qué ser muy severa, sino quizá 2 trimestres, 3 trimestres de crecimiento negativo, que aumentase el desempleo, pero no de una manera sangrante, y lo hizo a costa de endeudarse más, de tirar de la maquinita del dinero. Tenemos 2023, tuvo que venir crisis, no vino. 2024, también tenía que haber venido una crisis, no vino. 2025 tampoco. Y llegamos a 2026. Hay un termómetro muy claro que es el precio de la gasolina en Estados Unidos, porque el precio de la gasolina es lo que determina hacia dónde se va a ir la inflación en el corto y medio plazo, y luego que los precios de la gasolina van muy correlacionados con el índice de aceptación de los políticos en Estados Unidos. Y ahora tenemos la gasolina en niveles que no se veían desde el año 2022-2023. Mi lógica me hace pensar en que no lo querrá extender todo este movimiento mucho porque pierde las elecciones y porque hay mucha sensibilidad con los activos financieros, la gente tiene mucha exposición a bolsa y, por supuesto, la parte de la energía y la gasolina, que es muy importante en Estados Unidos. Mi previsión en ese sentido es que va a haber ruido, va a haber miedo, tranquilos. Además, los miedos generan oportunidades de inversión. Claro. La volatilidad genera oportunidades de inversión. Titulares apocalípticos de medios de comunicación de esto es un desastre y tal. Sí, es un desastre, pero en ese momento es cuando tienes que comerte el miedo y decir, voy a invertir. Muy buenas, chavales, bienvenidos a un nuevo podcast con emprendedores. Hoy traigo a una máquina, la verdad. El invitado de hoy es Héctor Chamizo, un divulgador y experto en economía, también streamer en directo, está ahí analizando los mercados todos los días, en Twitch, crea contenido en YouTube. Bueno, lo primero, darte la bienvenida. Gracias por la invitación. Gracias, Héctor, por pasarte. La verdad que un placer que te pases por el podcast, seguro que aportas muchísimo. Nada, esto es una charla informal al final. Quiero hablar de muchos temas, porque creo que tú sabes mucho de muchas cosas, sobre todo el mundo de la economía y tal. Pero bueno, como es un podcast de emprendimiento también y de empresarios, quiero un poco conocerte, ¿no? Para la gente que no te conozca, algunos te conocerán ya, pero ¿quién es Héctor Chamizo y cómo conectas tú con el mundo de lo que te estás dedicando ahora a ser analista de economía y demás, pero también desde el punto de vista empresarial? Porque claro, habrás tenido una trayectoria larga, ¿no? Empezarías en trabajos, luego ya tal, me has contado. ¿Cómo empieza Héctor? Bueno, pues soy periodista económico de formación por la Universidad Complutense de Madrid. Ahí es donde inicio un poco mi formación como comunicador. Y de ahí es muy curioso mi evolución, porque empiezo en periodismo deportivo inicialmente. Fíjate que trasvase, ¿no? Qué crossover tan curioso, ¿no? Pues empiezo en periodismo deportivo y poco a poco también por familiares míos que se dedicaban al mundo de la prensa económica y por interés propio en la evolución y cómo funciona el mundo, pues hago algunas prácticas también en prensa económica. Y de ahí pues va creciendo un poco la posibilidad. Luego me pilló una época complicada porque yo inicié el mundo laboral en la crisis del año 2008 y luego la posterior crisis del euro en Europa y el trabajo estaba muy difícil en España. Casi que te peleabas por trabajar gratis en ese momento y que te dieran la oportunidad para luego, si daba la campanada de que te contratasen en un medio de comunicación, pues fantástico. Y estaba muy difícil, tuve que salir incluso del mundo del periodismo y dedicarme pues a otras cosas, incluso al mundo comercial, al marketing, y estuve un poco en telemarketing y estas cosas, y vendiendo a puerta fría. Hostia, la gente joven no lo recordará tanto, la crisis de 2008, pero despidieron a un montón de gente y
gente que se dedicaba a X se tuvo que dedicar a lo que sea, a ser camarero, a tal. Y te pillan la fase inicial de tu carrera y te la tienes que currar, ¿no? Entonces yo nunca perdí el ansia por trabajar de lo mío y dedicarme a la información hasta que me surge la oportunidad de volver a tocar el pulso con la prensa económica. Esto es el año 2013, 2013 en adelante, y ahí empiezo en estrategias de inversión, que es un medio especializado en mercados financieros. Y ahí tengo la suerte también de conocer a una persona que va de la mano conmigo, que trabajó en Bloomberg muchos años, Ana Linares, que le mando un beso desde aquí, que fue como mi mentora. Ella junto con mi tío, Jorge Chamizo, que ha sido durante muchos años director de 5días.com y de otros medios digitales, pues fueron como mis dos mentores dentro de la prensa económica. Y ahí empiezo a construir lo que es mi carrera como periodista económico. De ahí muchas entrevistas con expertos financieros, mucha formación propia, tanto en análisis macro como en análisis técnico. Siempre he querido formarme y saber más que los que tengo al lado, ¿no? Siempre me ha gustado tener una formación activa y saber que la información que voy a transmitir va a ser lo más correcta posible. Entonces de ahí, bueno, pues ya surge la posibilidad de yo directamente montármelo por mi cuenta, en el sentido de ser freelance. Y empiezo a testear el mundo freelance, empiezo a colaborar con Business Insider, coordino el Funds and Markets de dirigentes, colaboro con todos los medios de ámbito nacional e internacional, empiezo a colaborar también con Forbes, ¿no? Que es publicación bastante reconocida a nivel internacional. Y llega el año 2022, llega la pandemia. Y en la pandemia hay un auge del contenido digital. Hay un auge también de que la gente quería demanda económica en ese momento. Sí, rally de las criptomonedas. En fin, la inflación, tal. Sí, y empieza un interés bastante sólido en lo que es la información sobre la economía y los mercados. Te interesaba mucho conocer cómo estaba el mundo para hacer rendir el dinero, por lo que decías tú de la inflación. Sí. Y ahí surge mi idea, viendo que también hay un mundo bastante inexplorado en mi ámbito, de lanzarme al rollo streaming, ¿no? Y no sabía cómo hacerlo. No sabía cómo hacerlo en Twitch. Veía que pues, el contenido digital estaba petándolo. Sí, sí. Pero no en lo que era información económica y en análisis de la economía y los mercados. Y finalmente muevo mis hilos, ¿no? De mi experiencia profesional y mi experiencia con fuentes dentro del mundo de la industria de la gestión de activos para conseguir financiación. Y ahí lanzo mi proyecto en Twitch, también paralelamente en YouTube, y de ahí empiezo a crecer, de ahí empiezo también a lanzarme a Instagram, a TikTok, a todo, a lo que soy a día de hoy, ¿no? Pero me ha parecido curioso, o sea, ¿buscas financiación para lanzar el proyecto que le metes mucha inversión de golpe? ¿O cómo? Pues mira, gracias a Allianz Global Investors, que fue David Anglés, que le mando también un abrazo desde aquí, la primera persona que aprobó mi proyecto. Me acuerdo un día comiendo en un venezolano, surgió esa idea del proyecto. Bueno, no surgió la idea surge antes, como te comentaba, pero con él le cuento la idea para ver si hay posibilidad de financiación. Y entonces él me dijo, no te preocupes, que yo te voy a ayudar lo que sea necesario. Entonces, la primera inversión o la primera ayuda que recibo en ese sentido por parte de un partner me supone que me pueda comprar y costear todo el equipo inicial. El equipo, te iba a decir, o sea, ¿qué cantidad estamos hablando? ¿En plan 5.000 euros, 10.000? Me pagaron, o sea, inicialmente, hablo de cantidad anual, ¿no? Porque el pago que cerramos fue trimestral, pero inicialmente fueron 14.000 euros al año. Entonces eso me permitió darle un empujón guay. Sí. Vale, no, está guay también para que la gente lo sepa de, oye, si me quiero poner a streamear ahora en Twitch, en YouTube, de lo que sea, de cualquier tema, cualquier emprendedor que quiera empezar, ¿cuánto te costó en su momento el equipo? En plan, ¿qué te pusiste? ¿Unas cámaras, un ordenador, tal? Porque puede ser o muy barato o muy caro. Fue muy barato porque también lo que hice fue involucrar a mi actual mujer, que entonces no estábamos... estábamos casados, ¿no? Sí. Pero todavía ella estaba saliendo de su trabajo y demás, y dije, yo creo que en esto nos tenemos que involucrar los dos.
Qué y guay. creo que esto tiene una capacidad de escalar bastante fuerte. Mm. Nos arriesgamos, ¿no? En ese momento ya dejó su trabajo y nos metimos en este proyecto O sea, a saco. pero los dos. dejasteis los dos el trabajo. No, yo Ah, no dejé vale. mi trabajo. Yo Ah, seguía vale, vale. colaborando con medios de comunicación y lanzaba Vale, este vale, proyecto. menos Lo que pasa mal. es Sí, luego es que esto canibalizó lo otro. estamos hablando de tú tenías 0 seguidores en Twitch y en YouTube, ¿no? Claro, en YouTube no tenía canal. O sea, tenía habías en Twitter solamente por aquel entonces. Y en Twitter tendría 5.000 seguidores o algo así. Qué guay, tío. O sea, La verdad que está muy bien, ¿eh? Porque además para lo poco que llevas relativamente, que son 3, 4 años, ¿no? Ujú. ¿Qué llevas de estos 4 dos? años, sí. O sea, la gente te estará viendo ahora y tal, porque voy a poner el canal. Tienes 150.000 en Instagram y en YouTube, que has levantado buena audiencia ahí. Y la Sí. verdad que ha salido bien esa apuesta, joder, me alegro, tío. Sí, no, eso ha ido muy bien. Muy y- bien. Y, como te digo, Ha escalado. Por tema de costes que me preguntabas antes, Hmm. en realidad no necesitas mucho coste No. para lanzarte. Ya lo Sí. sabes tú que también No, haces no. podcast. Eso es, o sea, yo suelo decirle a la gente, no te hace falta la cámara de 3.000 euros y el ordenador de 2.000 euros para empezar. Lo puedes reducir a 500 euros y empezar ya. Pero sí que es verdad que, joder, cuanto más sólido lo haces, mejor, ¿no? Tú al final te Sí. lo tomaste muy en serio, me imagino que Sí. priorizaste también un poco el voy a hacerlo lo mejor posible porque querías petarlo de verdad. Sí, quería iniciar fuerte. Bien. Quería iniciar fuerte. No inicié con un setup maravilloso, Sí. ni un estudio, ni tal, que ahora sí que tengo un setup mucho Guay. más profesionalizado. Pero por lo menos lanzarse y tener en cuenta que, claro, que de ahí derivaba el sueldo Claro. de mi mujer que dejaba su trabajo. Hostia. Luego rápido sí que empezó a escalar todo y llegaron más patrocinadores, llegaron más fuentes de financiación y se hizo todo mucho más sólido, Sí. no menos tan en el No, alambre. en ese sentido me alegro de que haya ido bien y a veces igual hasta esa presión, ¿no? De decir, bueno, mi mujer ha dejado el trabajo, hostia, tiene que funcionar guay, porque a veces cuando la gente mezcla un poco como iniciar un negocio con, bueno, de tranquis, es un hobby. Cuidado. No. es un hobby, es un negocio. Sí, sí. O sea, tú no puedes estar haciendo vídeos en YouTube 5 o 10 años y no ganar nada porque de algo hay que vivir, ¿no? Entonces, lo puedes hacer como un hobby, vale, genial, pero no estamos en ese mundillo nosotros. O sea, somos empresarios, emprendedores. Tú no te puedes engañar diciendo, bueno, empiezo esto como un hobby y a ver qué pasa. O sea, tú fuiste al lío. Al lío, y yo sabía que me jugaba muchísimo. jugabas todo. Me jugaba muchísimo. Es verdad que tenía mis otras fuentes de ingresos, que era mi actividad periodística, Sí, colaborando con pero tu diferentes medios de mujer, comunicación, tal, pero tenía que funcionar esto. Si no, obviamente, luego la Sí. vida da muchas vueltas y te puedes dedicar a otras cosas. Eso y es. yo tenía mi actividad bastante agarrada y sujetada, pero quería hacerlo escalar y confiaba mucho en mí mismo y en que eso podía Hombre, funcionar. también viéndolo yo desde fuera, que te estoy entrevistando, claro, tenías un montón de conocimiento ya, porque ¿qué llevabas? Desde los 18, 20 años, Sí, dedicado a la actividad de la prensa económica y la información Más de 10 mercados, años. Sí, más de 10 años. Sí, claro, sí. si empiezas en 2022, tal, sí. Pues vale, cuéntanos un poco cómo evoluciona, o sea, lanzas eso, empiezas ahí a hacer tus directos, tu contenido a saco, en casa, tu mujer te apoya, tal, ¿cómo evoluciona? O sea, empiezan a venir patrocinadores, empiezas a monetizar, tal, Pues ¿cómo avanza eso? principalmente mi foco es hacer buen contenido. Sí. Trasladar buena información económica, buen análisis y que ese análisis sea de bastante valor añadido para la audiencia que me ve. Con además un valor diferencial que es tener acceso a fuentes de Wall Street, cosa que en el mercado español es bastante difícil acceder. Yo tiendo a viajar a Estados Unidos y a Nueva York varias veces, Al por lo año, menos sí. una vez o 2 veces al año, estar en Estados Unidos y pisar el terreno y Claro. ir a las fuentes originales, que yo por mi actividad periodística ya las tenía y ahora las he desarrollado mucho más. Entonces, tiene ese foco diferencial de buscar un contenido de calidad, plural, diverso, además de mi lectura de la Sí, actualidad tú. y mi análisis, sino contar con más expertos que me acompañen y que democraticen la idea de los mercados financieros y fomentar ese Educación financiera y demás, ¿no? Exactamente, pero con la lectura de la actualidad, de cómo están los mercados, qué pasa en la bolsa, Sí. qué va a venir, qué puede venir en la economía, analizar, Sí, ¿no? y sobre cómo claro, está la es situación. que me gusta eso que dices, sobre todo porque opinar desde casa todo el mundo podemos hacer, pero cogerte un avión, ir a Nueva York, estar ahí en el meollo, hacer cositas como haces tú de Sí. verdad en persona, es que le da un valor mucho más alto a tu canal, ¿no? Porque al final yo me puedo leer el tuit de no sé quién, de un americano y venga, voy a hacer un vídeo de cómo está la situación con lo de Irán, con la bolsa, con no sé qué. Pero, o sea, hablar todo el mundo puede hablar, pero hablar bien y además con datos buenos es otro rollo, ¿vale?
¿Qué más cosas? Vale, o sea, tú ya empiezas a crear contenido y demás. ¿Cómo funcionan esos inicios? O sea, tú ya... ¿Cómo empiezas? O sea, ¿empiezas en 2022, haces vídeos tal y ya pillas tracción o hay unos No. meses malos o muchos meses malos, me imagino? Pues fue muy duro el inicio. Sí. Parece que ahora lo ves por el retrovisor y vaya carrera de éxito y cuánto has crecido, pero No. hemos chupado tinta, como se suele decir, ¿no? Sí. Los primeros meses fueron muy duros, fueron por ejemplo, en los directos, pues había incluso directos en Twitch que se me conectaban 5 personas simultáneas, Sí, 8 sí. personas simultáneas. Y llegó un momento, me tiré así 2-3 meses en los que sí que escalaba, pero en un rango muy, muy bajo. Que podían ser 2 años, en vez de 2 meses. Sí, sí, pero es verdad Bueno. que rápidamente yo sobre todo fui muy constante, fui Total. trayendo cada vez más gente al canal, que lo conocieran, que se divulgara, hacerlo grande, que vieran lo que yo decía. Y bueno, pues hubo un momento en el que también había una demanda mayor de actualidad económica. Eso escaló de manera inicial. Se duplicaron las métricas, luego de duplicarse se triplicaron, Sí, y así fue como una bola de nieve hasta seguir subiendo, ¿no? Y de hecho, al principio la gente me veía para escuchar a otros expertos con los que charlaba. Y ahora ahora se conectan para escucharme a mí. A ti. Sí, sí, Eso es. ha cambiado un poco Eso la mola, perspectiva. Sí, 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 está muy bien, sí, sí. Entonces eso, ¿no? Avanza, evolucionas y hasta el punto a día de hoy. Mira, a nivel curioso así para emprendedores, ¿cómo gestionas tú lo que es tu marca personal? ¿Cuántos estáis? ¿Qué tienes? ¿5 personas en el equipo? ¿O eres tú y tu mujer solo? No. Ahora mismo tengo mi mujer, que es mi mano derecha. También está mi mano izquierda, que es Andrea, que le mando un beso desde aquí, que es quien me lleva toda la parte de marketing, de la gestión de contratos publicitarios, marca personal, Sponsors etcétera. y tal, sí. Exactamente. Luego tengo una persona que me diseña las miniaturas, tengo 2 editores de vídeos, uno corto y otro para vídeos largos. Vale. En fin. ¿Unas 5 personas? Sí, ¿sí? unas 5 o 6 personas, sí, sí, sí. Qué guay, tío. Al final ya se está convirtiendo en un negocio potente, eso es. Sí, 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 un negocio potente. Es una máquina ahora bastante bien engrasada y de generación de cash Me flow. mola mucho, tío. Cuando ves a la gente, tío, que hace las cosas bien y crece a mí me encanta, tío, sobre todo porque ya sabes la envidia que hay en España, tío, que Sí. a la mínima que te va bien ya la gente empieza con movidas. Bueno, pues si quieres ahora cambiamos ya. Creo que ha quedado claro ese tema. Buena historia y me alegro. Ojalá estés en 1 millón dentro del año que viene. Ojalá, bueno, ya es más difícil porque es un nicho Ya, muy eso es. específico, ¿no? Ya de 100.000 a 1 millón es otro nivel, pero Y bueno. más en el nicho de economía. Pero va bien, ¿eh? Va bien el tema. Yo te veo así desde fuera y ya no vas nada mal. Vale, cambiando un poco ahora un bloque, vamos al bloque ya de hablar un poco de economía, que es en lo que eres experto. Cuéntanos un poco, ¿cómo está el mercado? O sea, ¿cómo ves tú el tema? Porque estamos grabando este podcast en marzo de 2026, hemos iniciado ya 3 meses de año, ha saltado lo del conflicto en Oriente Medio, Irán, Israel, etcétera, toda esta movida. ¿Cómo ves tú que va a seguir este año? ¿Puede haber alguna caída fuerte o no? ¿Cómo lo ves? Bueno, para hacer la lectura actual de la economía hay que remontarse un poco atrás en el tiempo, Sí. ¿vale? Porque, ¿qué ocurrió? Tuvimos un shock importante con la crisis del COVID, en la que nos encierran a todos, se genera un shock de oferta y eso a la postre termina generando una recesión violenta, primero, inicialmente, y después una ola de inflación. Acentuada incluso con la invasión de Rusia en Ucrania y el conflicto que todavía perdura allí. Entonces, a raíz de todo eso se genera una primera ola de inflación bastante fuerte que obliga a los bancos centrales de todo el mundo a subir los tipos de interés a niveles que no se veían en décadas. ¿Vale? Entonces, sí, eso fue heavy. Ese es el punto de partida. ¿Qué ocurrió? Que cuando sucedió esa primera oleada de inflación, tuvo que venir una crisis económica a nivel mundial derivado de esa caída de la demanda para ajustar los precios. Lo que sucedió es que no se produjo esa crisis económica porque Estados Unidos, principalmente, la principal potencia del mundo, tomó la decisión de evitar una crisis de la economía que no tenía por qué ser muy severa, sino quizá 2 trimestres, 3 trimestres de crecimiento negativo, que aumentase el desempleo, pero no de una manera sangrante, y lo hizo a costa de endeudarse más, de tirar de la maquinita del dinero,
de la impresión que se conoce, Sí. ¿no? Por parte de... No directamente por parte de los bancos centrales, porque los bancos centrales lo que hacen es dar reservas bancarias o generan reservas bancarias y el dinero lo que los crean los bancos comerciales, pero sí metiendo más liquidez al sistema. Y Sí. metiendo más liquidez al sistema a costa de tener una inflación mucho más pegajosa. Vale, Total. entonces tenemos 2023... Tuvo que venir crisis, no vino. 2024 también tenía que haber venido una crisis, no vino. No vino. 2025 tampoco. Y llegamos a 2026, en la que también dices, tenía que haber llegado una crisis o tiene que haber llegado una crisis, pero seguramente quieran evitarlo a toda costa, pese a los conflictos que tenemos en el horizonte. Es más, ahora mismo, siguiendo con esos problemas sistémicos que seguimos teniendo, de que van demorando el ciclo económico a costa de enyonquizar la economía, de meter pastillitas y de drogar la economía. Esto es como una persona que está que se cae y le meta esas anfetaminas para estar despierta. Sí, Pues ¿no? llega un momento en el que no asume tanta carga de droga dura que le estás metiendo al cuerpo. Pues eso es la economía de Estados Unidos y la economía mundial a día de hoy. ¿Y yo por qué creo que lo van a alargar? Porque no les interesa asumir una recesión severa en el contexto actual. Les va a venir de golpe. ¿Les puede venir por un conflicto como el de Oriente Medio u otros conflictos que pudieran aparecer? Por supuesto que sí. Sí. Para eso tenemos que ver un shock de la energía muy sostenido en el tiempo, que eso genere problemas de liquidez a nivel mundial, un fortalecimiento del dólar y de ahí a una caída abrupta de la demanda, derivada también de una subida de tipos de interés y un shock que genere una subida del desempleo y unas expectativas económicas mucho más negativas. Entonces, estamos ahora mismo en un punto en el que el mercado está dirimiendo si va a venir otra ola de inflación en la que peguen otra patada hacia adelante con la economía, o si esa ola de inflación es lo suficientemente severa como para meter un revés duro a la economía y que venga una crisis económica galopante, incluso peor de la que se esperaba en 2022. Así es como están las cosas. O sea, incertidumbre total, ¿no? Sí, no se sabe. Como siempre, ¿no? Yo, mi pronóstico es que van a intentar demorarlo lo máximo posible. Eso puede ser, sí. Lo que pasa es que lo que dices, van a intentar demorarlo, Otra pero... cosa es que lo consigan. Sí, o sea, van a intentar que no sea este año, que no sea en 2027 o tal, pero es que es lo que dices tú, es patada adelante y a ver qué... Pero, o sea, no puedes estar 10 años más dando la patada adelante o 20 o tal. El o sea, problema no sé. que tienes y que la gente que critica este tipo de mensajes no mira al fondo de la cuestión es que tú cuando generas esa patada hacia adelante, que es endeudar más a la economía, es decir, hipotecar lo Sí. que tiene que pasar ahora para pasar al futuro un problema mayor, creas algo que es potencialmente mucho más peligroso. Le Sí, pones sí. un parche Total. a un barco que se está hundiendo, pero que luego te va a salir otro agujero y luego otro y luego otro. Y no vas a tener capacidad de ponerle todos los parches porque te has quedado sin ellos. Y el problema es quedarte sin parches. Y eso es lo que están haciendo con la economía mundial. Poner parche, parche, parche. Entonces, ¿cuál es mi pronóstico? Le van a poner un parche este año. Fijo, ¿no? ¿Qué es lo que el peligro que tiene? Que no sé Que si no el parche aguante. que le pongan va a ser el último o no va a aguantar. Y entonces ahí sí que tendremos una recesión bastante fuerte. Vale, o sea, está guay el análisis que has hecho, está muy bien explicado para la audiencia. Está claro que no puedes acertar el timing, o sea, tú no puedes decir, oye, la crisis va a ser en septiembre de 2026 o en marzo de 2028. Ni idea, tal. nadie lo sabe. Nadie lo sabe, o sea, si no sería todo súper guay. Pero sabiendo que va a pasar, o sea, si pasa lo malo, ¿qué podría pasar? Porque es que la gente habla mucho también, ¿no? De todo sube, todo tal, la inversión siempre a largo plazo funciona, pero bueno, puede haber un tramo de una década que vaya fatal o 5 años que vayan fatal y claro, gente joven que se está iniciando que dice, oye, la inflación es una locura, los euros, los dólares, no llego a fin de mes o puedo ahorrar 200 euros al mes solo, ¿qué hago? O sea, ¿qué invierto? Tal, ¿cómo lo ves eso? Mira, un matiz importante con respecto a lo otro, y es que cuando decías que no se sabe lo que puede pasar, en realidad antes había una serie de indicadores adelantados de la economía que funcionaban con relativa precisión, los leading indicators de la Conference Board y otras
entidades, también las inversiones de la curva de tipos de interés, todo esto. Yo he hablado en mi canal en múltiples ocasiones y generalmente eran indicadores más precisos, pero como han optado por drogar la economía de una manera artificial, eso ya ni siquiera funciona. No vale, ¿no? Ni siquiera funciona. El único indicador que puede funcionar son los spreads de crédito, que son los bonos de más calificación crediticia y los de más baja los que tienen más baja calificación crediticia. Cuando esos diferenciales suben, generalmente viene una crisis económica severa, pero es que eso ocurre muy rápido. O sea que cuando ocurre ya es que la tienes encima o la vas a tener encima enseguida. Entonces eso puede ser lo único que funcione. Con respecto a lo de qué hacer, qué puede hacer el inversor, yo creo que siempre hay que intentar anticiparse a los ciclos que estamos viviendo. En 2022 tomé una decisión de inversión a nivel individual que fue muy criticada en ese momento y que nadie entendía, o poca gente entendía. Había gente que sí, pero no todo el mundo entendía. Y era el oro. Sí. Y decía la gente, pues si el oro es aburrido, el oro para que suba tiene que pasar mucho tiempo y tal. Y yo dije, es que estamos a las puertas de un superciclo del oro. Porque los gobiernos están endeudando a más no poder. Hostia. Vamos a un escenario en el que puede que haya esta inflación a futuro. El ratio gold-silver está en niveles históricamente bajos. Impresión de dinero, ¿no? Estamos en un entorno de desglobalización, tensiones geopolíticas, choque de bloques, guerra entre Estados Unidos y China. Es decir, había una serie gigantesca de factores que invitaban a un tercer superciclo del oro. Eso en 2022. Eso en 2022. Tú hacías vídeos ya diciendo, puede llegar ¿en qué? Ahora está en 4.800, 5.000 dólares el oro. Sí, llegó a estar a 5.600. Cuando tú hablabas de eso, ¿qué estaría? ¿En 2.000 o así? 1.700 dólares. Vale, claro. Eso es verdad. Luego siempre pasa lo de siempre, que a toro pasado es muy fácil decir, hostia, había que haber comprado oro ya, pero tú lo viste en ese punto, pero bueno, que podías haberte equivocado. Podía haberme equivocado, efectivamente. La cosa es leer los ciclos. Sí, eso es, para que la gente entienda, o sea, por qué ha subido el oro, por ejemplo, estos últimos 12 meses bastante y no ha subido Bitcoin tanto porque se ha metido la hostia o no ha subido tanto... No sé, el SP500 o tal, para que la gente lo entienda. Bueno, SP500 sí que ha subido, pero hacia máximos históricos, luego ha habido la corrección y demás, y ha tenido correcciones en el camino, pero el oro ha batido al SP500. Claro, porque eso no ha ocurrido siempre, ¿no? ¿Por qué crees que ha ocurrido? Ha ocurrido porque estamos ha ocurrido porque estamos en vías de un nuevo orden mundial, de una reestructuración de potencias y bloques, porque las instituciones están comprando oro físico al mayor nivel de la historia. El Banco Central de China ha comprado una cantidad de oro descomunal en los últimos años. O sea, ha engrosado las arcas de oro. Polonia, la India, Rusia también, ¿no? Rusia, grandes países emergentes. Y Rusia con más motivo después de que les congelasen sus activos con la guerra de Ucrania. Entonces, estamos en un tablero de ajedrez nuevo y el oro ha sido el elemento protector. Por eso es el siguiente gran superciclo del oro y estamos dentro de él. El oro puede corregir un 25, un 30%. ¿Eso quiere decir que el oro haya tocado techo? Yo creo que no. Yo creo que estamos todavía en medio de la lucha de bloques. Cuando acabe esa lucha de bloques, que no sé cuándo va a acabar ni si va a acabar, el oro entonces tendrá algo que decir. Incluso si vamos a un entorno en el que tengamos una crisis violenta de deflación monetaria, ahí el oro tenderá a corregir, pero no se acabará el ciclo. Y un apunte muy importante con el oro, porque para que la gente lo entienda, es que hoy, con las mismas onzas de oro, te compras la misma casa que en los años 70. Para que veas el protector, porque lo que está de muerte, lo que está tocado hasta morirse es el dinero fiduciario, es la moneda fiat. Eso es complicado de entender para la gente que no está muy metida en el mundillo, porque, a ver, habrá gente escuchando este podcast que no controlará mucho y le estará viniendo guay todo lo que dices. La cosa es, te he escuchado hablar en podcast, ¿no? Lo de, vale... Rusia, los bancos centrales, bueno, Rusia, China, tal, están comprando oro, sobre todo por el tema de Ucrania, cuando joder, no me sale la palabra en español, les bloquearon las movidas y tal. Ha subido mucho, pero la cosa es, ¿cuándo se produce ese cambio de orden mundial? ¿Qué va a ocurrir? Porque tú dices, le queda un poco de ciclo, ¿no? O sea, podría irse a 6.000, a 7.000 dólares el oro, tal. ¿Eso cómo lo prevés? Porque tú que has entrado en 2.000 o en 1.000 y pico en el oro, pues estás muy tranquilo. Pero si ahora alguien quiere entrar en 4.800, en 5.000, igual ya no es tan interesante, ¿no? A ver, es que cuando alguien me pregunta, ¿entrarías en el oro? Yo digo, es que yo ya tomé la decisión. Ya, tú ya sí, pero me refiero...
Claro. ¿Cómo lo ves eso? A ver, yo creo que el escenario actual invita a pensar que la tendencia alcista del oro no se ha acabado. Que estamos en medio del ciclo del oro. Y que dentro de ese ciclo va a haber ajustes y caídas en el oro del 25, del 30%, y es completamente normal. Solo cambiaría esa tesis si los gobiernos empiezan a ser responsables, si empiezan a emitir menos deuda, si nos vamos a un entorno deflacionario a nivel mundial. En ese entorno, no va a pasar, ¿no? Una crisis mundial puede ocurrir a lo largo de los próximos años. Y ahí a lo mejor yo reduzco mi posición de oro. Claro. No la liquido del todo. Vale. Pero la reduzco. Pero si nos vamos a deflación, que no inflación, ahí reduciría mi posición de oro. Entonces, ¿hasta cuánto puede durar esto? Nadie lo sabe. Yo voy leyendo los datos. Yo voy leyendo los datos y la actualidad y hacia dónde nos dirigimos, y las tendencias. Una pregunta que me viene directamente. O sea, el tema del conflicto en Oriente Medio, toda la movida del Estrecho de Hormuz y tal, si eso se complica multiplicado por 5, ¿cómo afectaría al oro? O sea, porque eso afectaría más a otro tipo de cosas, ¿no? Pues es que si perdura mucho, es que el timing es muy importante, llevas toda la razón, porque si dura, por ejemplo, 3 meses, 4 meses, o 3 meses, sí, 3 meses o así, lo que afectaría es a una inflación al 4%. A las monedas fiat. 4 y pico por ciento. O sea, afecta más al euro, al dólar. Y al oro también, o sea, positivamente. También, vale. O sea, le afectaría de que al final habría una corrección en el oro y luego una subida otra vez a máximos históricos seguramente. Si esto se alarga mucho, mucho en el tiempo, entonces sí que hay riesgo de crisis financiera mundial, y las crisis financieras lo que generan es un shock de demanda. Es decir, empieza a aumentar el desempleo, la gente consume menos, si se consume menos y hay la misma oferta, incluso menos, los precios caen. Vale. Y si los precios caen, el activo más sensible a la caída de los precios en un entorno de deflación es el oro. Entonces ahí el oro sufriría bastante. Lo vimos, por ejemplo, esto es muy curioso porque lo vimos en el segundo superciclo del oro. La gente decía, los compro oro en el 2008 y tal. Bueno, el oro en 2008 se mete una castaña enorme, se cae un 35%, luego sube. ¿Por qué cae un 35%? Porque entramos en deflación monetaria. Vale. Y luego sube porque precisamente, por lo que decimos, empiezan a gastar mucho los gobiernos para salir de la crisis financiera mundial, etcétera, etcétera, y el oro, ¡pum!, alcanza su máximo histórico y su pico. Entonces, una crisis económica es letal para el oro en el corto plazo, pero puede ser luego positivo para que exprima su superciclo. Claro. Y ahí ya, pues, reducir posiciones después. O sea, gran parte del recorrido ya lo hemos visto. Esa es la realidad. Estamos en una fase no madura, pero avanzada. Eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Vale. Sí, interesante. Yo creo que ha quedado claro. Pasamos un poquito al tema bolsa. Bolsa americana, internacional, acciones y tal. Si quieres también un poco el tema, la inteligencia artificial, tal. Porque claro, todo esto también de lo que está pasando en Irán, en Oriente Medio y demás, puede afectar a las bolsas internacionales, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso? O sea, el mismo análisis que has hecho con el oro, tal, vamos a traerlo a la renta variable. Pues de cara a las bolsas también tiene una afectación bastante importante. Yo lo que creo es que podemos ver una corrección de corto plazo, pero que luego sea aliviada. Y te voy a dar el motivo central, y es que Donald Trump tiene elecciones de medio mandato este año, en noviembre, y sabemos que el ciudadano americano tiene mucha sensibilidad a la bolsa, tiene muchos ahorros metidos en activos de renta variable, es decir, cotizados en mercados. No le interesa a la administración Trump ni al Partido Republicano generar una distorsión mayor que lleve a un colapso de la bolsa, porque va a perder el control del Senado y del Congreso, y no va a poder sacar leyes adelante. Entonces, de esto depende de lo que quiera extender su aventura con Oriente Medio, porque eso sí que puede determinar bastante el ajuste en bolsa, la caída que se puede producir. Hay un termómetro muy claro, que es el precio de la gasolina en Estados Unidos, porque el precio de la gasolina es lo que determina hacia dónde se va a ir la inflación en el corto y medio plazo, y luego que los precios de la gasolina van muy correlacionados con el índice de aceptación de los políticos en Estados Unidos. Y ahora tenemos la gasolina en niveles que no se veían desde el año 2022-2023. Entonces, no creo, y esto es lanzarme quizá un triple, pero mi lógica me hace pensar en que no lo querrá extender todo este movimiento mucho,
porque pierde las elecciones y porque hay mucha sensibilidad con los activos financieros, la gente tiene mucha exposición a bolsa y, por supuesto, la parte de la energía y la gasolina, que es muy importante en Estados Unidos. Entonces, la bolsa puede caer, sí, va a haber caídas, seguramente, pero yo creo que habrá una recuperación de medio plazo. Y es más, si tú miras la estadística del S&P 500 de cuando se desembocan conflictos geopolíticos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra de Vietnam, Guerra de Corea, Primera Guerra del Golfo, Segunda Guerra del Golfo, de manera simultánea, salvo en la Guerra de Ucrania, y hay dos excepciones, la Guerra de Ucrania, la otra no me acuerdo, pero hay dos excepciones en las que la bolsa, 12 meses después de la caída derivada de estos shocks por eventos geopolíticos, 12 meses después se recupera. Y no es que se recupere, sino que tiene rentabilidades incluso de doble dígito en muchos casos. Vale. Incluso más del 10%. O sea que mi previsión en ese sentido es que va a haber ruido, va a haber miedo, tranquilos. Además, los miedos generan oportunidades de inversión. Claro. La volatilidad genera oportunidades de inversión. Titulares apocalípticos de medios de comunicación de esto es un desastre y tal. Sí, es un desastre, pero en ese momento es cuando tienes que comerte el miedo y decir, voy a invertir. Vale, opinión, esto es una opinión. Claro, es tu opinión, sí, interesante. O sea, ¿lo ves que hay más probabilidades de que haya miedo, se alargue unos meses más? Haya más caídas, haya ruido. Haya caídas, haya ruido, pero que el año no va a terminar tan mal o probablemente plano, a lo mejor. Plano, o que el próximo año tampoco va a ser un caos total. ¿Tú crees que lo intentarán resolver por el tema de para que Trump no pierda? Yo creo que Trump ya está perdiendo muchos apoyos, ¿eh? Yo ya... Mi opinión ya es otro tema, pero si la diera yo creo que ya los va a tener complicado para ganar en la siguiente, pero bueno. Yo creo que este año lo van a querer aguantar y lo van a quizá conseguir un poco en el alambre. Lo llevan aguantando muchísimos años, desde el año 2023, que tuvo que haber una crisis económica, lo aguantaron, ha habido muchas patadas hacia adelante. Y yo creo que en 2027, como muy tarde, les va a reventar en la cabeza. O sea, sí, yo creo que ahí estoy de acuerdo contigo. Va a haber un par de patadas más adelante, pero ya esta movida, o sea, esta invasión de Israel y Estados Unidos, porque es una puta invasión, no hay más, de ataque a Irán así de la nada, allí yo creo que han perdido muchísima credibilidad y yo no veo posible que pueda ganar otra vez Trump y que pueda dejar contenta a la gente. Y sobre todo que cualquier movida a nivel económico con las bolsas, con las caídas, con la inflación, la gasolina, eso al final los americanos van a decir, pues no voto otra vez a Trump, ¿sabes? Esto, más lo de Irán, más lo de no sé qué, más lo de Epstein, más lo de tal, que tampoco me quiero meter en cosas turbias. Eso es la parte política, sí, O sea, no me quiero meter en cosas turbias, pero yo creo que no pinta bien, vamos. O sea, puede haber una patada hacia adelante, porque aguanten las bolsas, aguante un poco todo, pero es que todo lo otro le está reventando, ¿sabes? El susto de verdad le va a venir en la parte de la deuda pública, seguramente. Porque También. Estados Unidos ya tiene 38 billones con B de dólares de deuda pública. Billones europeos, ¿no? Billones europeos, claro. Serían trillions. Claro, serían trillions, sí. Serían trillions. Y, claro, tienen que refinanciar esas deudas. Si sube la inflación, la van a tener que refinanciar a tipos de intereses mucho más altos. Refinanciar a tipos de intereses mucho más altos conlleva o que vayas a una espiral de potencial hiperinflación, que no lo creo, no va a pasar esto, o de una crisis severa para ajustar todos esos excesos, como pasó en los años 80, por otro lado, que es una situación bastante similar a lo que estamos viviendo ahora. Entonces yo creo que 2026 va a ser una luna de miel al final, mucho susto ahora y seguramente recuperación. Insisto, son probabilidades, ese escenario base, puede ocurrir lo contrario a lo que yo esté previendo aquí por factores incluso que no tengamos ahora mismo encima de la mesa. Total. Pero es el escenario base que manejo, pero luego, finales de año y 2027... puede empezar a oler a quemado. Ya está empezando a oler a quemado con la parte del crédito privado en Estados Unidos. Vale. Vamos a ver qué ocurre con esto. No creo que para que haya un colapso este año, pero sí a medida que avancemos al otoño de este año puede empezar a oler cosas turbias y ya en 2027 me parecería raro que el ciclo aguantase tanto, porque está aguantando muchísimo el ciclo económico. Sí, ¿no? Vale. Mira, ahora enlazándolo un poco que te quería preguntar con el tema de el tema de la inteligencia artificial, todas las empresas, todas las acciones de ese sector y demás. ¿Cómo ves eso? O sea, porque es como lo que se habla ahora, ¿no? Esto va de puta madre, va como un tiro, es una super revolución. Sí, está claro que es la hostia, la inteligencia artificial, hay cosas muy positivas, pero
¿puede llegar a haber como una burbuja similar a lo que hubo con el tema de internet, las .com y tal? No lo creo, pero te pregunto. ¿O tú crees que eso puede seguir tirando? A ver, correcciones puede haber, pero me refiero, ¿cómo de heavy puede ser la corrección? ¿O puede llegar a haber una burbuja con esto de qué guay la IA, y luego al final, pues no es para tanto? A ver, yo creo que hay que diferenciar de la megatendencia estructural que es la inteligencia artificial, que me parece que es una tecnología espectacular y que va a revolucionar la productividad del trabajo a nivel mundial, o sea, y del trabajo y de todo. Eso es innegable. Y el otro tema muy diferente son las expectativas bursátiles generadas en torno a la narrativa de la inteligencia artificial. Entonces, aquí hay que diferenciar entre empresas que pueden escalar mucho y que no están cotizando a unos múltiplos exigentes y empresas que quizás estén pasando un poquito de frenada. Ahora, con la situación actual del mercado, al momento de grabar este podcast, sí que ha habido cierto ajuste de expectativas, pero aún así tampoco se ha depurado mucho el mercado. Entonces, ¿hay burbuja o no hay burbuja? Yo creo que en concepto general, ahora mismo, no podemos hablar de una burbuja a punto de explotar. Vale. Ni siquiera se puede hablar múltiplos parecidos a los que cotizaban las bolsas en el año 2000. Hay algunas medidas como el price book value, etcétera, que sí que te marcan esos niveles similares a la burbuja de las .com, pero no es claro que pueda esto estar fraguándose en este punto. Lo que yo sí creo que está pasando es que se está gestando una burbuja financiera que quizás estemos a mitad de recorrido de la misma y que se puede aprovechar mucho desde el punto de vista de la inversión. Lo que te digo, 2026 hay sustos, habrá sustos, pero dentro de esos sustos habrá recuperaciones seguramente muy violentas si pasamos a un mood de calma y tranquilidad. Ahí puede haber rebotes muy salvajes. Susto igual a oportunidad, ¿no? Sí, seguramente este año podamos tener ese concepto. Yo creo que es un año en el que este año y hasta que les aguante el ciclo económico, los finales de ciclo son muy explosivos en términos de rentabilidad. O sea, puede ser años muy fuertes en términos de rentabilidad en algunos valores concretos, en algunas situaciones. Mira las petroleras, por ejemplo, con esto de Irán y el petróleo. O sea, la gran pregunta que me viene a mí, así como escuchándote, es gran oportunidad tal, final, porque es como ese final de tal, de ciclo. ¿Cuándo sabes? O sea, ¿cuándo sabes cuándo salirte? O cuando, bueno, no sé si salirte o ir reduciendo posiciones, como dices tú. Es que es complicado, ¿no? Es hacerlo progresivo y te vas a comer una caída seguro en tu cartera. Sí, ¿no? Sí, la clave es que sea menor posible. Por ejemplo... En la IA, por ejemplo, o lo que sea, o en tecnología, Nasdaq, tal, o no sé, estás invirtiendo, va todo para arriba, pero en algún momento va a corregir, ¿no? Entonces, ¿y cuándo? ¿Tú cómo lo haces? O sea, el cuándo exactamente no lo sabes, pero sí que tienes que hacer lectura de datos de cómo estás en el ciclo. Lo que te comentaba antes con el oro, por ejemplo, desde el año pasado y principios de yo estaba leyendo que nos íbamos a un ciclo de materias primas. ¿Vale? Yo no sabía que iba a pasar lo de Irán, sí que sabía que había tensiones geopolíticas, que en algún momento podía estallar algo en Irán o en Taiwán o no sé qué, ¿no? O sea, porque eso está ahí. Entonces, ¿qué empecé a hacer el año pasado leyendo que primero cuando tira el oro, correlativamente después empieza a tirar otros metales industriales, el cobre, el platino, el aluminio, tal. Entonces dije, pues cobre, aluminio pueden tener sentido, tener exposición en cartera, ¿no? Eso te he escuchado hablar, eso es. Sí. Coméntanos, ¿por qué? Eso, y espérate, primero cierro esta parte de commodities y luego nos centramos, si quieres, individualmente en cada uno. Luego, después de lo que es metales industriales, suele calentarse mucho la energía. Entonces, mi lectura en ese momento es, vale, si nos vamos a un ciclo de inteligencia artificial en el que van a exprimir este tipo de inversión y tienen que construir centros de datos de manera descomunal y masiva, ¿qué se va a necesitar para esos centros de datos? Materias primas. Se va a necesitar cobre, se va a necesitar aluminio y se va a necesitar energía. Energía, la tradicional, desde el petróleo hasta también las renovables, como la nuclear. Entonces, mi lectura ahí fue, en términos de inversión hablo, y esto no es recomendación para nadie, pero desde finales del año pasado yo me empecé a posicionar en petroleras, en energéticas vinculadas al uranio, en tierras raras, en metales industriales, ¿no? En cobre, en aluminio, y luego pues hemos tenido este factor que lo paraboliza aún más, que lo hace más explosivo, que es un conflicto en Oriente Medio y que eso obviamente encarece el coste de los materiales básicos. Claro.
Entonces, los deberes estaban de antes de hacer la lectura de por qué estamos en un ciclo de materias primas. Y estamos en un ciclo de materias primas porque estamos en un choque entre bloques, geopolítico, una ¿no? lucha global por el dominio de la inteligencia artificial. Y de hecho, lo de Irán tiene relación también con eso, si te das cuenta. Tiene relación ¿no? con que Estados Unidos quiere el dominio de la parte energética del petróleo. Quiere castigar a China, ya que China tiene bastante dominancia en materia también comercial. Pues Estados Unidos dice, vale, yo voy a tener la dominancia energética. ¿Qué hago? Capturo a Maduro y me quedo con la explotación del petróleo de Venezuela poniendo un gobierno títere o que me haga caso. Claro. Cojo Irán y meto ruido ahí y me hago a futuro con el dominio de Irán. Otra cosa es que le salga bien. Pero esa es la jugada estratégica de Estados Unidos. Y esa es la lectura del ciclo. Por eso estamos en ese punto en el que estamos en un inicio de un superciclo de las materias primas. Claro, esa lectura no la había visto, está guay. El tema es también lo de todo es geopolítica y toda esa geopolítica está relacionada con las bolsas bastante más de lo que parece, ¿eh? Es una pasada. Muchísimo. ¿Cómo lo has explicado con el tema de lo de Venezuela, Irán, tal? Al final es como que ponen cualquier excusa para entrar ahí porque les interesa lo que les interesa, que a veces no nos podemos enterar, otras veces sí y tal, pero está claro que el tema del petróleo, o sea, Venezuela e Irán, ¿por qué coño se han metido ahí, no? O sea, está muy, muy claro. Claro, y luego lo que hablábamos antes, individualizado por diferentes productos, el cobre, lo hablábamos, es un material conductor necesario para la infraestructura de la inteligencia artificial, para los data centers. También bueno, es que lo del cobre es tremendo. O sea, fíjate el dato, ¿eh? Y esto no tiene que ver ni con Irán ni nada. Pero si quieres desarrollar el negocio de la inteligencia artificial a lo que está previsto para desarrollar, para ponerla en marcha a los niveles que se estima de aquí al 2030, se necesita un minado de cobre superior a todo el minado de cobre que se ha hecho en toda la historia. O sea, es toda la historia de 5.000 años. Bueno, la historia moderna. Sí, la historia moderna. Sí, joder, la historia heavy, moderna. Sí, heavy. De la electrificación, etcétera. O sea, 200 años, tal. Sí. Heavy, tío. Muy heavy. Increíble la cantidad de cobre que se necesita. Y sorpresa, no hay tantas minas de cobre. El cobre es una materia prima limitada. Sea, estás dejando aquí cuellos de botella. Claro, estás dejando aquí una idea para alguien que, oye, que lo quiera mirar o tal. Está ahora mismo en niveles altos, está en niveles cercanos a máximos en el momento que estamos grabando esto. Obviamente yo me he posicionado ahí para el largo plazo, incluso si hay correcciones, seguramente, si hay caídas de precios, seguramente me siga posicionando porque para mí es una idea estructural del futuro. Esto no lo había escuchado tanto con el tema del superciclo de los metales, o sea, porque claro, oro y plata es como más, es otro tema, ¿no? Lo que has dicho, cobre y aluminio. Sí. Aluminio es básico también para tecnología, ¿no? Para toda la tecnología. Chips y tal, ¿no? Exactamente. De hecho, ahora el aluminio también ha subido muchísimo porque hay cuellos de botella en Hormuz porque por ahí pasa gran cantidad del aluminio. Pasan más cosas, ¿eh? Que no es solo el petróleo. No solo el petróleo. Son más cosas. Está habiendo shocks de oferta en el aluminio y esto está reforzando la tesis del aluminio. O sea, que... No, se está reforzando lo que dices tú de los metales, joder, las commodities y tal. Y luego ¿quién lo hubiera dicho? Las agrícolas, que esa es lo que nos afecta a nuestro bolsillo. Ahí es donde me estoy empezando a posicionar ahora. Disclaimer, no es recomendación de inversión, es mi visión personal leyendo el ciclo económico actual. Claro. Y los fertilizantes se están encareciendo una barbaridad. El precio de los fertilizantes en Estados Unidos ha subido más de un 40% en las últimas semanas, derivado no solo del conflicto de Oriente Medio, principalmente por eso, pero no solo derivado de esto, sino porque estamos avanzando hacia un ciclo en el que veníamos de unos precios muy bajos de las commodities agrícolas y parece que hemos alcanzado suelo. Influye mucho aquí la sequía, las lluvias, etcétera, y estamos en una base en la que ahora, por la climatología, también puede subir el precio. Lo de Hormuz y lo de Irán, una vez más, lo agravan. Si viene una inflación potencial, materias primas agrícolas como el trigo, como el maíz, como la soja, como otras tantas, pueden subir el precio, como hemos visto o como vimos en 2022. No a los mismos niveles del 2022, pero sí con esa tendencia. 2022 por la guerra de Ucrania, dices, ¿no? Exactamente, también. Hubo un shock también, hubo unos cuellos de botella y eso encareció todo y una ola de inflación. Pero por ponerte un ejemplo, es que ahora mismo en Estados Unidos se está produciendo, el coste de producción del maíz está por encima del precio del maíz. Y eso no es normal. O sea, eso, producir a pérdidas no tiene sentido, ¿no? Porque al final no produces. Entonces, ¿eso puede permanecer mucho tiempo? Los expertos en commodities de las casas que yo consulto
y expertos de Wall Street con los que tiendo a hablar de estas temáticas, lo que dicen es que esto no puede permanecer mucho en el tiempo. Por ejemplo, el maíz está en la parte franja del rango en lo que se considera zona barata del maíz ahora mismo. Pues si tenemos una inflación germinando, incluso estamos en un ciclo en el que el precio de la energía se va a trasladar a la parte baja de la cadena, que es las materias primas agrícolas, pues eso puede subir. Habrá gente que me vea y que dirá, Héctor, esto es una mierda, en realidad. Es una lectura que estás porque vas haciendo. al supermercado y te va a costar más los cereales, efectivamente, te va a costar más. Pero hay una manera de cubrirse ante que te cueste más ir al supermercado, que es invirtiendo en eso, precisamente. Sí, no. Cada uno que haga lo que quiera. No, está claro que el tema de... Luego hablamos un poco de educación financiera y tal, porque tú que vas mucho a Estados Unidos también para hacer la comparación. Pero bueno, por abrir ahora un poco otro tema, otro bloque. Tema cripto, ¿cómo lo ves? Porque sé que no estás muy metido en eso, que no estás tan centrado, pero ¿por qué ha habido, por ejemplo, una caída de 126.000 de Bitcoin a casi los 60.000? ¿Por qué se está comportando diferente Bitcoin al oro, a las bolsas, a tal? O sea, ¿cómo ves la lectura para este año y próximos 2, 3, 5 años? Bitcoin es un activo ligado al riesgo a día de hoy. Es potencial depósito de valor a largo plazo, por cómo está constituido. El minado es bastante delimitado. Va a haber las mismas unidades de Bitcoin. Van a haber 21 millones de unidades de Bitcoin cuando se terminen el último proceso de halving. Y esto pues lo hace escaso. Y si hay una demanda alta, pues el precio tiende a subir y es potencial reserva de valor digital de aquí al futuro. ¿Lo es ahora mismo? Para mí no lo es, pese a que yo confío mucho en ese activo y a mí me gusta más invertir en Bitcoin cuando está cayendo que cuando está subiendo. Sobre todo cuando está cuando está entrando en cripto inviernos, como es el caso actual. Bitcoin es un proxy de la liquidez bastante fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Que va muy ligado a la evolución de la liquidez a nivel mundial. El nivel de la liquidez a nivel mundial recientemente ha caído, incluso ahora con los rebotes del dólar ha caído todavía más, porque la subida del dólar es fatal para la liquidez mundial, se drena la liquidez, hay menos dólares en circulación al encarecerse y esto pues afecta a los activos de riesgo, afecta a Nasdaq, afecta a cripto en general y a Bitcoin. Tú lo ves como eso, ¿no? Como un activo de riesgo. De momento claramente. Es un activo de riesgo muy importante para tenerlo en cartera. A mí me gusta tenerlo y es más, yo con las caídas que está teniendo estoy haciendo acumulación de Bitcoin personal en cartera. Personal. Sí, es que tiene todo el sentido lo que has dicho. Si vas a comprar en algún momento, compra en el cripto invierno. O sea, compra en el bear market. En plan, venimos de 125, 126. Mejor comprar a 70 y a 60, ¿no? O sea, sí. Es que también siempre es una locura porque cuando estás subiendo, a la gente de a pie le interesa. Y cuando está cayendo dicen, esto es una mierda, se va a cero. Cuando escucho que se va a cero es cuando más compro. Ahí es cuando... Eso es. Sí, cuando escucho... O sea, sí, porque dices, ya está, estamos descontando el peor de los escenarios. Es más, yo creo que Bitcoin tiene recorrido más a la baja de lo que hemos visto. Ahora posiblemente veamos ciertos rebotes y después un coletazo mayor a la baja. Es una hipótesis, puede que rebote ya de golpe para arriba y yo, pues como estoy haciendo acumulación, pues genial, lo celebraré. Y si cae más abajo, pues más abajo compraré y el promedio o el precio promedio al que entre a Bitcoin pues será el más bajo posible. ¿Cómo lo veo de aquí a los próximos 5 años, como me comentabas? Lo veo subiendo. Lo veo en ciclo expansivo. Sí, yo creo que que Bitcoin tiene mucha volatilidad asociada. Al igual que ves caídas brutales, yo creo que cuando veas repuntar con fuerza Bitcoin, lo siguiente que irá a repuntar serán las bolsas. O sea, primero repuntará mucho Bitcoin y después repuntarán más las bolsas, menos que Bitcoin en proporción. Bitcoin es como una commodity apalancada, me gusta decir. Es como una materia prima apalancada. Antes que hablábamos de materias primas, es como una materia prima apalancada. Reducirá el apalancamiento a medida que se institucionalice, cosa que ya lo está haciendo. Están entrando grandes fondos. Están entrando BlackRock, JP Morgan, Fidelity. Los grandes fondos americanos están entrando. Y es más, te digo un insight. Estuve en la sede de BlackRock en Nueva York en diciembre, hablando con el CMO global, y me contó los planes de los activos digitales. Y los tienen en cuenta, ¿no? Y los tienen en cuenta. Y están... Ethereum, me imagino, ¿no? También, solo te hablan de... las dos primeras, Bitcoin, ¿no? Ethereum y también Solana, en menor medida, pero también Solana. Lo demás...
Lo demás Nada. no entran. Los grandes fondos por lo menos no te hablan de ni entran en Stablecoins y tal, ¿qué se comenta? Stablecoins sí. Y probablemente ahí va a haber un tema bastante interesante para... De hecho, Trump tiene en sus planes las stablecoins para monetizar deuda. Y eso va a ser interesante. No tanto como las criptomonedas emitidas por bancos centrales, que sí, que aquí seguramente tengamos un euro digital y para mí es una estafa brutal. Eso da miedito. Eso da bastante miedo por el control ciudadano que pueden asumir. Pero sí las stablecoins como medida de control y de liquidez inmediata para monetizar deuda. Y eso seguramente lo... Que también es un poco turbio, ¿no? O sea, porque las stablecoins suena todo como muy, muy guay, ¿no? Hostia, USDT, USDC. Pero también hay algo detrás, ¿no? Está Tether en Sí. USDT, tal, o sea, es como... Puede haber ahí chanchullos, Sí. movidas... Puede haber problemas sistémicos con los que no cuentas. Sí, o sea, teóricamente lo único así que se supone, esto siempre se supone que es como más neutro es Bitcoin, ¿no? Porque también Ethereum tiene teóricamente a Vitalik ahí, o sea, no sé. Sí. ¿Tú ahora mismo qué te da más o menos miedo? ¿El estar en Bitcoin, en USDT, USDC o en Ethereum? Bueno, Yo solo te voy a responder que tengo Bitcoin solamente. o sea, no tienes ni Ethereum ni stablecoins, ¿no? No, ahora mismo solo tengo Bitcoin con una parte de cartera que además ha ido incrementando Sí, con ¿no? estas O sea, caídas. vale. Y me parece que es una manera de descorrelacionarte de otras cosas. ¿Y a nivel divisas y tal, tienes como diferentes divisas o estás casi todo en dólares, euros, tal? Pues tengo sobre todo, a ver, entre dólares y euros, ¿no? Te tienes que mover. ¿Cómo tienes exposición a dólar de la manera más eficiente? Teniendo deuda americana. Ya. Teniendo letras del Tesoro, yo tengo muchas letras del Tesoro de Estados Unidos, con vencimientos cortos, también bonos de medio plazo, es la manera de tener dólares, de exponerte al tipo de interés de Estados Unidos. Pero a nivel fuera de lo que es el euro dólar, no tienes francos suizos, no tienes USDT, no, o sea, Bitcoin, ¿no? Tengo Bitcoin, claro, y oro. Vale. Que, bueno, el oro va relacionado a la Sí, moneda a fiat, todo ¿no? el Pero tema. es un activo duro. O Claro. inmobiliario, ¿no? Que es un Y el activo oro, duro. por curiosidad, ¿cómo lo compras? O sea, digital, o sea, en plan en una plataforma online o físico. Hay varias maneras de tener oro. La mejor en realidad es tener oro físico. No nos vamos a engañar, Sí, no ¿no? nos engañemos porque al final tener oro físico es como la más real. ¿Qué ocurre? Sí. Que eso tiene sus problemas también. Tiene problemas de almacenaje, tiene problemas de que yo soy un perfil público y si digo que tengo oro físico... Ya, pues, tu casa, tal. a ver, yo si tuviera oro físico, que no tengo, lo tendría en una caja de seguridad en un banco. Y eso tiene un coste. Ya. Tiene un coste también de custodio. Es complicado, pero Entonces, bueno. Entonces mi exposición a oro es a través de ETFs respaldados por oro físico. Bueno, Que es una la manera- segunda mejor opción, ¿no? La Por segunda así. mejor. Derivados, obviamente, no, ¿sabes? Claro, es Si que es no como están tener respaldados. Bitcoin en tu wallet fría, Eso es. en tu Ledger, Trezor o lo que sea, versus tenerlo en Binance, en el exchange, que ya vimos lo que pasó con FTX Sí, puede y haber hackeos y cosas. FTX, tal, lo otro. O quiebras, que no veas tus bitcoins y tal. O sea, es como, tengo Bitcoin, ¿dónde? Claro. En el exchange Claro. raro ese de tal. O no tan raro, pero... Claro. Sí, sí, sí. Vale, más cositas. Mira, quiero traerlo un poco a España. Hemos hablado como bastante internacional. ¿Cómo ves la situación? Yo lo veo complicado, porque veo muchos frentes, pero ¿cómo ves tú la situación de el ciudadano medio que quiere empezar a invertir o que ya está invirtiendo? El poder adquisitivo, la vivienda, tal, ¿cómo está todo? Porque cada vez... O sea, también lo podemos ligar con el tema de la educación financiera de Estados Unidos versus España, para que hagas un poco tu análisis de... Lo primero, aquí se invierte mucho menos que en los países de allí, de anglosajones, lo que sea. Hay mucha menos cultura. ¿Por qué crees que es? Y luego, ¿cómo está la situación en España? Porque está bastante mal. A ver, por partes. La situación. Empezamos si quieres por lo Educación, último. sí. Sí, la situación en España lleva deteriorándose progresivamente Décadas. mucho tiempo. Sí. Es como cocer la rana, que se conoce, ¿no? Que si metes a la rana con el fuego alto, va a saltar y se va a ir. Pero si tú metes a la rana para cocerla a fuego lento, pues se va cociendo poco a poco y cuando no se ha dado cuenta está muerta. Pues así está un poco la sociedad española, adormecida, polarizada, y poco a poco nos van cociendo en ese fuego lento hasta que no te das cuenta. ¿Cuándo te das cuenta? Joder, si es que... ¿Cuánto te dura un billete de 20 euros o de 50 euros en el supermercado?
Ya, ¿Cuánto nada. te duraba antes? ¿Cuántas cosas comprabas con 50 euros Sí, hace antes? 10 años, tal. Mismamente voy a poner gasolina ahora y antes. O en pesetas, es que nos han metido en una estafa que no nos damos cuenta y los salarios tampoco correlacionan Ya. a la misma velocidad que se encarece el nivel de Total. vida. No puede ser. O sea, yo leía esta mañana una noticia que el 68% de la gente que está de alquiler no tiene capacidad para ahorrar para comprarse una vivienda. Es que eso es Y muy creo grave. que va a ir a peor. Y tiene pinta de que va a ir a peor ese escenario. Entonces, es muy grave. ¿Quién va a poder irse a comprar una casa? ¿Quien la herede de sus padres o de sus abuelos que fallezcan? Y que si son familias que tienen activo real, pues sí, pero si no lo vas a tener complicado. Y con unos alquileres que en muchos casos la gente está destinando más del 50% De de sus su sueldo ingresos, sí. a vivir. Entonces, malvives y lo que nos están empujando, porque hay una crisis de oferta brutal en la vivienda, es a el hacinamiento. Entonces, esto de que veíamos antes de, madre mía, en Estados Unidos, mira, alquilar un sofá para dormir te cuesta no sé cuántos dólares, miles de dólares al mes. Es que a lo mejor eso lo vemos en España también. Es que ya está llegando. Madrid va rapidito, Las grandes capitales. Entonces, estamos en una crisis de nivel de vida. Claramente. Total, de pérdida de poder adquisitivo, pero drástica. Y no nos damos cuenta. Como digo, somos la rana que nos estamos cociendo. Y esto te lo va a salvar el PP, el PSOE, Vox, Podemos, Sumar. No te lo va a salvar nadie. Ya. ¿Sabes quién te lo va a salvar? Te lo vas a salvar tú, porque desde Europa y desde todos los gobiernos nos están metiendo en esa espiral de endeudamiento progresivo y descomunal que erosiona de manera progresiva nuestra capacidad adquisitiva. Lo que digo, si es que lo puedes ver en el ejemplo de lo que comprabas en el supermercado hace 10 años y lo que comprabas ahora con Sí. el mismo billete. O Sí, sea, sí, el no me mismo estoy billete inventando de- nada, es una realidad. Entonces, ¿cómo lo salvas esto? Teniendo acceso a activo financiero. ¿Cómo lo han salvado en Estados Unidos? Teniendo acceso a activo financiero. De hecho, en Estados Unidos hay una estadística que es muy curiosa y que es lo que llaman que nos encontramos en una economía en forma de K. En forma de K porque en la parte de arriba los que han tenido acceso a activo financiero, y si ves la cotización de los índices, han subido. Sí. ¿No? Entonces, ves que han subido y dices, vale, pues quien ha invertido ha incrementado su riqueza, se ha protegido de de la estafa inflación. gubernamental y de la Sí. inflación. Quien no ha invertido y quien está en unos problemas sistémicos de que impagan sus créditos, de que no, Que no llegan a pueden fin de ahorrar. mes, no pueden ahorrar, están abajo. Entonces, está aumentando la brecha de la desigualdad. Y esto, queridos amigos, y por desgracia espero que no pase, es caldo de cultivo para un estallido social a futuro. Ojalá no, pero cuando tienes una parte de la pirámide de abajo que se hace cada vez más grande y una parte de arriba que es cada vez más pequeña y que cada vez tiene más, ¿qué ocurre? Que vienen episodios, hablo de la historia, ¿eh? Vienen episodios de revoluciones, de cambios de sistema, de Sí. modificaciones, en realidad. Sociales, Entonces, sí. estamos en un contexto en el que se está ensanchando la parte baja de la pirámide y la parte de arriba se hace más rica. ¿Yo en qué lado quiero estar? Yo, hombre, quiero estar en el lado de no estar en la parte baja, pero soy consciente de que no estar en la parte baja conlleva problemas de que tenemos que empezar a repartir la riqueza y a generarla y a repartirla mejor. Y ahogar atajar menos los al de problemas abajo. y atajar Sí. los problemas de la inflación. Ahogar menos al de abajo también. Exactamente. Entonces, O sea, si es que se está haciendo mal desde todas las partes. Sí. Bueno, a ver, aquí puedes hablar de 1000 temas, ¿no? Pero obviamente si al de abajo que no puede ahorrar le estás cobrando impuestos, cuotas de autónomos para Exactamente. empezar un negocio, Exactamente. tal. Además, el que más sufre va a ser el de abajo. ¿Sabes lo que tiene? O sea- ¿Sabes cuál sería? Es que, claro, si dices la receta mágica, me echan del país. Porque. Y además que yo. Te cierran el canal. Sí, no, yo además, joder, creo que el Estado tiene que tener ciertos servicios públicos. Yo tengo No, una eso mentalidad, sí. tengo una mentalidad liberal para muchísimas cuestiones. De hecho, en la parte económica soy más liberalizador, pero también creo en que tiene que haber unos servicios públicos, que en España son muy buenos, pero que tienen que ser sostenibles. Y para hacerlos sostenibles tienes que pasar por un dolor tremendo en el corto plazo. O sea, tienes que reducir tu nivel de gasto público, tu nivel de deuda, depurar todo eso y empezar a generar más llamadas a la inversión a España, generar más ingresos, Ya. y bajando impuestos y todo esto que dices, también
entras en esa dinámica de más crecimiento a futuro. Hay países en Europa que lo han hecho. Los países que salieron, por ejemplo, de la espiral comunista, me pongo el ejemplo de Polonia, por ejemplo. Sí. Polonia tiene una renta per cápita superior a la española ahora mismo. Sí. Después de haber pasado por el hace poco, ¿no? Ha sido ese adelanto, me imagino. Exactamente. Entonces, se puede hacer, pero hay que pasar por un peaje que yo creo que ningún político, de ningún color, me da igual, nadie quiere pasar por eso. Preferimos vivir a 4 años vista que a 30 años vista. Ya, eso nos está perjudicando muchísimo. Y es una pena, ¿eh? Porque a nivel de país hay un montón de talento aquí y demás, y gente que, joder, da pena que la gente no pueda salir adelante, tío. O sea, que digas, gano 1.600 euros, pero es que pago 950 de alquiler. O sea, ¿cómo vas a...? O sea, si tienes luego que comer, pagar la luz, el no sé qué tal, es que no puedes ahorrar. Pero es que lo que te digo, que nos han metido en una fábula que la gente seguramente de tu entorno y del mío se la creen y piensan que están cobrando un salario de puta madre y en realidad es una castaña. Sí, te pongo un sí. ejemplo. Es que, ¿tú te acuerdas de los famosos 1000euristas? Sí, hace un montón. Del año 2005. Sí, hace y que 20 años. decías, soy 1000eurista y te decían, ¡buah! ¡Qué vaya, poco! ¡Qué poco! Ahora ganas 1.400 y tienes que dar gracias. Pero ¿sabes a lo que equivalen los 1000 euros del año? A 2.000, ¿no? 2.000 y Prácticamente, pico. prácticamente. Claro, es que eso es total. Porque hace 20 años ganar 1.000 euros era poco. Ahora ganar 1.500 es que tienes que dar gracias. Y no es extrapolable. Es como ganar 700 euros. Sí, mira, los 1000 euros de 2005 son como casi 1.500 euros de ahora, ¿vale? O más, igual, ¿no? No, 1.500, sí, por ahí, vale, sí, vale. sí. Los 1.000 euros de antes serían como ahora 1.500 y pico. O sea, que alguien que cobre 1.500 y pico que diga, es que yo tengo un sueldo bueno. Tú tienes en el sueldo del 1000eurista. O 1.600 y pico. O sea, sí. No llega a 2.000, pero entre 1.500 y 1.700, ¿vale? Sí, está por ahí la cosa. Los 1.500 del 2005 es que estás por encima de los 2.300, ¿no? Sí. 2.300, 2.400. Y claro, ahora un sueldo de 2.300, la gente se quiere capitana general. Sí, ahora superar los 2.000 ya eres clase alta casi. Es una locura. Es una locura. Nos han yo empobrecido creo que... y nos han puesto el chip de que somos ricos y somos pobres. Sí, te meten en la cabeza como, joder, qué bien te va. Y además tienes que agradecer que si ganas 2.100 pavos, que lo has petado, que te va de puta madre, pero luego la realidad es que dices, idealista, voy a alquilar un piso en Madrid. Hostia, voy a comprar huevos, voy a tal... Claro. No, para nada, pero bueno. Y entonces ahí entramos en la parte de la educación financiera que decías, del mundo anglosajón. Te quería preguntar, tú que vas mucho a Nueva York, a Estados Unidos y tal, ¿por qué crees que allí hay más cultura de...? Bueno, también hay mucha gente que vive al día en Estados Unidos. Hay mucha miseria. Que está jodidísima. Hay una brecha increíble, como te decía antes. Hay mucha gente que no invierte en Estados Unidos y tal, pero ¿por qué crees que hay más cultura de invertir allí en lo que viene a ser renta variable? Porque aquí en España, sinceramente, o sea, hay muy poca gente que haga inversiones más allá de ahorrar para comprarte un piso. Bueno, hay un factor también interesante en esto, que es que allí no tienen tanto paraguas del Estado, entonces... para generar tu pensión mismamente, pues tienes que invertir de entrada para buscar o para que si tienes hijos y quieres que tengan carrera universitaria, tienes que empezar a ahorrar desde el inicio. Son carísimas allí las porque si carreras. No tienes que pedir préstamos estudiantiles y son tochísimos. Una locura lo que te cueste. Puede costar una carrera... $200.000 o 100 y pico mil. $500.000, dependiendo de universidades. Es una barbaridad. Sí, yo he visto cositas de gente endeudada, pero de chavales de 24, 25 años, de decir, tengo 280.000 euros de deuda. Y tienen que estar allí los primeros 3, 4, 5 años de su carrera para pagar el préstamo ese tocho para ir a la universidad. Yo tengo contactos en Wall Street que tienen 40 y pico años o así, y me acuerdo que esta última vez que he estado no, pero la anterior, y uno de ellos me decía, no, si yo el año pasado terminé con 40 y algo. Sí, terminé de pagar mi préstamo estudiantil. Que no he terminado de pagar el piso, no, el puto préstamo que cogí a los 20 años, tío. Exactamente, o sea, imagínate, ¿no? Pero allí tiene una cultura del endeudamiento que es tremenda, ¿no? Entonces... Que tampoco sé si es buena, Que eso tampoco es bueno, pero sí que la parte de invertir y generar ¿Por qué crees que es eso? Porque hay más educación financiera.
en términos generales. Sobre todo quien tiene acceso a buena educación, me refiero, porque ahí también para tener buena educación la tienes que pagar, si es que estamos un poco en lo mismo. Yeah. Pero es que aquí ni eso, si es que aquí han quitado del temario de estudio básico de economía, han quitado inflación, déficit. ¿Por qué quitan justamente... Impuestos, tal... ¿Por qué lo quitan del estudio? No quieren que sepamos lo que es la inflación, no quieren que sepamos lo que es el déficit estructural de los estados. Entonces, por eso el papel de los divulgadores... y de los comunicadores y de los medios alternativos y de los medios de comunicación tradicionales, para los que yo también colaboro, es fundamental educar y decir las cosas como son. Y saber que si tú tienes un hábito de ahorrar e invertir de manera progresiva, te vas a beneficiar de la capitalización compuesta, del interés compuesto, que de entrada no lo notas, pero cuando llevas 20 años haciendo lo mismo, Sí. de repente te encuentras con una masa monetaria, un patrimonio ahorrado importante y te da tranquilidad de cara a afrontar tu jubilación, gastos importantes que puedes tener, imprevistos, si te quieres comprar una vivienda nueva vendiendo la otra, lo que sea. Y esto es muy importante, y eso es verdad que desde pequeños hablar de dinero se les inculca a los americanos. No hay problemas allí tanto de hablar de dinero, de hecho... hablan demasiado de dinero y esto también puede ser problemático por otros factores, pero es que aquí está mal hablar de dinero. Joder, si yo con mis amigos hablo de dinero porque tengo mucha confianza, sí, pero porque cuando hablas con un nicho. Desconocido, no está bien hablar de dinero, o sea, está mal visto, como ¿cuánto ganas? Uy, tal, si gano mucho, tal. Cuando van a la revuelta los invitados y les preguntan por su patrimonio, escurren el bulto, no, tal, a ver si... ¿Pero ¿y qué más da? Si ganas poco, si ganas mucho. No, es una pena eso, la verdad. Hay envidias, ¿por qué te envidiamos al que se ha ganado la vida bien? No lo sé realmente por qué, pero eso dificulta mucho el tema de hablar y además ganar conocimiento, divulgar. O sea, es que incluso también queda mal decir, estoy escuchando un canal de bolsa, de economía, también incluso esa conversación no viene a cuento entre el grupo de amigos de que te estás ahí tomando... O sea, es que no sé, no interesa hablar de eso y aparte si hablas también viene luego lo de la envidia de... Hostia, te va bien, pero ¿cuánto ganas? No sé qué, no te lo voy a decir, tal. No, pero es que estamos en la cultura de la envidia, cuando deberíamos estar Me da pena. En la cultura de qué ha hecho esta persona para conseguir esto. El otro día escuchaba un podcast de una persona que invirtiendo y haciendo su trabajo y todo esto, al final consiguió un patrimonio bastante elevado y decía que cuando pasó el umbral también de tener millones ya, porque había hecho bien el trabajo, que perdió a la mayoría de sus amigos. Porque no entendían... Es triste, tío. Claro, decía que sus amigos que no entendían por qué había días que no decidía trabajar o que se dedicaba a irse a pescar. Tiempo libre. O no sé qué, tenía más tiempo libre, invertía un tiempo, ya su dinero le empezaba a rendir y generaba ingresos pasivos y entonces había días que trabajaba más, había días que trabajaba menos y eso yo creo que generaba una envidia que muchos amigos decían, joder, yo me estoy matando aquí y este tío tal, pero ese tío habrá hecho algo para llegar a ese modus vivendi, ¿no? O sea, no. En vez de intentar decir, bueno, pues voy a aprender ese camino, voy a aprender, eso es. Que joder, que eres mi amigo, tío, te voy a tener de modelo de referencia a ver si yo puedo hacer lo mismo, ¿no? Ya que tú lo has hecho. No, me voy alejando de ti. Y esto es pasa mucho eso, por cultura que creo que tenemos que cambiar. Insisto, aquí la educación financiera creo que es básica. Joder, ojalá vaya a cambiar. Hay mucho por hacer. Yo espero no perder mis amigos con toda la generación de crecimiento que estoy teniendo a nivel canales y demás. Hombre, alguno perderás, eso te lo garantizo. Pero espero que los que ganen sean más sólidos que los que pierdan, ¿no? No, pues mira, me ha gustado ese mensaje de optimismo, intentar aprender al que le va bien. Yo siempre lo digo, joder, en este podcast... He traído ya 80, 90 empresarios, emprendedores y eso es lo que estamos haciendo. O sea, mira qué bien le va a Héctor. Hostia, es un tío que controla estos temas. Aprende de él, tío, ¿no? O sea... Yo creo que todos tenemos que aprender de todos. ¿De qué te sirve? Yo creo que podemos aprender de todo el mundo. Fíjate. ¿De qué te sirve envidiar a ese tío que le ha ido bien, que está ganando X al mes o que tiene un patrimonio tocho? Sí. Envidiando no vas a ganar mucho. O sea. Yo, que he venido de una familia de clase trabajadora de toda la vida, que no me han regalado nada, que me lo he tenido que currar absolutamente todo, yo escucho a todo el mundo. Escucho al gestor que tiene... escucho al CMO global de BlackRock, con el que me entrevisté en Nueva York, que te he dicho el otro día, y que tendrá una pila de millones que no las puedo contar. Miles de millones. O sea, no lo sé, pero tendrá una millonada. Escucho igual a esta persona que al camarero que me atiende en un bar de carretera y que me cuenta su experiencia vital.
Hay que escuchar a todo el mundo, todos aprendemos. Y intentar aprender de cualquier persona y escuchar, sobre todo. Sí, sí, sí. Exactamente, siempre vas a tener ahí cosas con las que aprender y decir, joder, pues mira, esta persona, he aprendido esto, de que él trabaja todos los días y el sacrificio y el esfuerzo y por qué me levanto a las 5 de la mañana, yo qué sé. Oye, y cada uno con sus puntos de vista, ¿eh? Y Exacto. sus opiniones. No y pasa respetar, nada. porque también estamos en la cultura del no respetar las opiniones Sí, contrarias, ¿no? la polaridad y todo eso. Pues muy bien, tío, Héctor. Yo creo que ha quedado genial el podcast. Por aquí lo vamos a ir dejando. Voy a dejar tus redes sociales, etiquetaré tu canal de YouTube, tu Instagram, si quieres tu web también, lo que me comentes. Los que estáis viendo el podcast, pues nada, dejaros un like para apoyar el algoritmo, comentar algo, si queréis preguntarle algo a Héctor. Y nada, agradecerte que te hayas pasado. Nada, a ti por la invitación, hombre. Y gracias por pasarte. Nos vemos. Chao, chao. Chao. They try to tell me that I never listen. Always been the type to make my own decisions. Never been the type to live in fear. Now I'm making money from my intuition. Like damn, better know when I'm in. I've been coming through hot, finna know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands. Like.